Bienvenidos a todos y bienvenidos al segundo episodio de nuestro curso El catéter midline, un recurso imprescindible en la gestión de la terapia intravenosa periférica. Habéis sido muchos en seguir la primera parte que hablaba del catéter midline frente a los catéteres cortos. Hoy tenemos a dos invitados de excelente nivel que nos han hecho el favor y el honor de participar hoy. Tenemos a Miriam Martín de la Cruz. Buenas tardes, Miriam. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bien, bien, encantada de estar aquí. Buenas tardes, Samuel García también está aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Todo bien. Miriam es enfermera supervisora del Servicio de Oncología del Hospital de Santiago de Compostela, experta en acceso venoso y autora de la propuesta del equipo intravenoso de acceso vascular del mismo hospital, obviamente. Hace muchos años que te dedicas a la colocación de catéteres PICS y midline. Samuel, tú eres médico. Tu especialidad es la medicina interna y también te dedicas a la colocación de acceso vascular, principalmente de midline, dime si me equivoco, ¿es correcto? ¿Sí? El hospital de Gorliz, en País Vasco. Muy bien. Así que hoy tenemos un formato un poquito diferente al que hicimos en la primera parte, porque hoy nuestros ponentes nos han preparado casos clínicos. Hoy tratamos de los beneficios del midline en la práctica clínica y nos han preparado casos prácticos para que podáis ver concretamente cómo se utiliza el midline en pacientes, qué problemas soluciona y cómo se utiliza tanto en la colocación como en el mantenimiento. Si os parece bien, antes de empezar, me iba a olvidar, pero no, tenemos una aplicación que se llama Slido, que os permite hacer vuestras preguntas. Tenéis aquí el código QR, espero que se pueda ver. Si no, entréis en slido.com y podéis poner el hashtag midline y os saldrá nuestro webinar con los campos para poner vuestras preguntas. Las recogeremos a lo largo de este directo y intentaremos juntarlas en los mismos temas y de cara a las presentaciones. Aquí tenéis el enlace para poder hacer vuestras preguntas, el código QR para escanearlo o directamente en la página Slido. Muy bien, pues si os parece bien podemos lanzarnos. Vamos a empezar con Miriam, que nos va a hablar un poquito de una breve introducción como es su equipo en el hospital y posteriormente nos hablará de un caso concreto clínico muy interesante. Así que cuando tú quieras, Miriam. Muy bien, voy a ello. Vamos a compartir pantalla. ¿Lo veis bien ya? Sí. Muy bien. Pues nada, el título de esta segunda parte del curso, como decía Marí, pues es el catéter midline, un recurso imprescindible en la gestión de la terapia periférica y la propuesta es alrededor de un caso clínico. Lo primero que quería hacer es agradecerle a Vigón y a Marí la oportunidad de estar aquí con vosotros compartiendo experiencias y estoy encantada de compartir también charla con mi compañero Samuel. Dicho esto, nos metemos ya en el tema. Bien, antes de comenzar quería relataros un poquito a modo de introducción cómo empezamos nosotros, ¿no? Nuestro recorrido es largo, nuestra unidad de acceso vascular, nuestro equipo de acceso vascular comenzó en el 2010 insertando PICS y formándonos, nos fuimos formando. En el 2011 recibimos una formación que para nosotros fue crucial. Ahí empezamos a conocer la ecografía aplicada al acceso vascular
y comenzamos con la técnica Seldinger modificada a insertar nuestros PICCs. Comenzamos con ese tipo de catéteres, pero al ir avanzando, en el 2016 empezamos a conocer las líneas medias a través de otros equipos de terapia intravenosa que conocíamos y donde nos relacionábamos en congresos y en cursos. A partir de ahí empezamos esa colocación de las líneas medias y deciros que en la actualidad, pues realmente ahora mismo en el 2021 y ya en el 2020 colocamos muchas más líneas medias que PICCs. Los midline fueron la respuesta, por supuesto, como casi todos los que los que trabajamos en el acceso vascular, a todas esas limitaciones que nos presentaban los dispositivos de acceso vascular periféricos cortos, ¿no? Esto lo he tomado del curso anterior, ¿no? y estoy absolutamente de acuerdo, como supongo que lo estaréis todos vosotros, ¿no? Los dispositivos cortos tienen pues limitaciones, ¿no? No dejan de ser una técnica invasiva que pueden llegar a estos accesos y a estos agotamientos vasculares, esa multipunción que a veces nos aparece con los dispositivos cortos, la limitación del tipo de materiales, pues son teflones que no son de larga duración, son rígidos, producen daño a lo largo del tiempo en la luz venosa, que las venas a las que accedemos con los accesos periféricos cortos tienen unos calibres muy limitados, pequeñitos calibres, son los del brazo, el antebrazo, y que no podemos infundir todo tipo de fármacos a través de ellas, claro, no podemos poner ni productos demasiado ácidos, ni demasiado básicos, ni tampoco osmolaridades mayores de 600, ni productos potencialmente vesicantes o lesivos para la vena. Lo cual nos produce pues, todo tipo de problemas, ¿no? Esos hematomas que vemos en la fotografía, extravasaciones, flebitis, lo que llevan al mal funcionamiento y a la retirada del acceso vascular. La solución, por supuesto, como para todos, fueran los midlines. También el detectar los pacientes DIVA, ¿no? Esos pacientes de difícil acceso, nos plantearon también una solución necesaria como alternativa a los dispositivos cortos. Son también una magnífica idea, una magnífica solución para cuando requerimos semanas de tratamiento y para nosotros, y creo que todos los que trabajáis con ellos, para el tratamiento en domicilio es sin duda alguna la vía más segura. Pero claro, tenemos que tener siempre una forma a la hora de elegir el dispositivo, tenemos siempre que tener una forma proactiva de elección del catéter. En nuestro caso, nos guiamos por el DAP-ESPER de Gabecel y, resumiendo, pues decidimos el acceso o la alternativa a ese acceso vascular periférico corto, pues en esos pacientes que comentábamos antes, de difícil acceso vascular, en tratamientos que ya superen las 48 horas o incluso hasta una semana de duración, optamos por el mini midline, que ya sabéis que son midline que van desde los 10 centímetros aproximadamente a los 15. En pacientes, por supuesto, que van a requerir 4 semanas, optamos por el midline, y en los pacientes que van a requerir tratamientos de más de 4 semanas, optamos por el midline con la punta en la línea media clavicular. Para uso extrahospitalario, donde más lo utilizamos es, como os decía, en hospitalización a domicilio, donde sin duda alguna colocamos también midline como el mejor dispositivo. Y como os decía, volviendo un poquito a lo de antes, aunque el recorrido es corto, también la forma de comenzar a poner catéteres fue incrementándose muy poquito a poco. Fijaros que en el 2010 solo éramos capaces de colocar 10 PICCs. Pero para allá en el 2013 y después de ese curso definitivo ya colocar también más catéteres, ir a mejor ritmo. En principio solamente colocábamos dispositivos en los pacientes oncológicos, de donde trabajamos en el servicio de oncología, en la planta de hospitalización y para pacientes de hospital de día. En el 2014 ya van aumentando el número de dispositivos y también van aumentando el número de especialidades que nos solicitan el catéter. Sabéis que los pacientes oncológicos son pues complejos y pueden pues circular por el hospital en otros servicios que requieran pues, su atención. Y ahí conocían el resto de las enfermeras los dispositivos y enseguida empezaron a preguntarnos qué era esto que poníamos tan bueno y que sus pacientes se podían beneficiar de ello. En el 2016, como os cuento, se empieza la colocación de los midline
y además aumenta el número de especialidades que nos requieren el catéter. Para ya en el 2020, como ya veis, ponemos ya, como os decía, casi el doble de líneas medias con respecto a los PICS y lo ponemos a todos aquellos pacientes que lo requieren. Este año, esto que está hecho de hace 4 días, pues ya hemos aumentado de 221 catéteres, ya estamos en 230 catéteres. Y en la poca experiencia que llevamos, porque realmente llevamos solamente 6 meses este año, hemos colocado 170 líneas medias y 60 PICS. Esto es una estimación aproximada. Nosotros generalmente cuando acabamos el año tenemos un programa informático estadístico que nos hace nos dice cómo han ido nuestros catéteres, ¿no? Durante todo el año. Esto es algo pues orientativo, ¿no? Y bueno, para darnos así algún dato, os diré que el 90% de esas líneas medias colocadas este año, 153, pues todas ellas han cumplido las expectativas y no han presentado efectos secundarios. Un 5% de ellas han tenido una extracción accidental, una dislocación, aproximadamente unos 10 dispositivos. Un 3% infección o sospecha de infección, sin unos 4 catéteres, y un 2% de esas 170 líneas medias han tenido una trombosis, unos 3 dispositivos. En cuanto a los servicios más beneficiados, pues cardiología, con las endocarditis, se beneficia mucho de los dispositivos de las líneas medias, de este tipo de dispositivos. Son tratamientos 3-4 semanas que van fantásticos en pacientes pues que están muy cuidados, porque los pacientes y las compañeras de cardiología tienen ya bastante maña en la gestión del catéter, o sea que los catéteres en cardiología presentan muy poquitos efectos secundarios. También se benefician los pacientes de traumatología con infecciones óseas, con infecciones de prótesis, o sea, con tratamientos también de semanas de duración. El servicio de medicina interna, en su sección de infecciosas, también es muy subsidiario de este tipo de dispositivos. Y por supuesto, cualquiera de los pacientes de esas 3 especialidades que son posibles de tratar en el domicilio, pues el servicio de hospitalización a domicilio, que cuenta siempre con las líneas medias para poder llevarse a los pacientes a casa. Las líneas medias, por supuesto, como os decía, han surgido como una alternativa a estos dispositivos venosos periféricos cortos. Han paliado sus limitaciones, facilitan el acceso a esas venas de calibre mucho más gruesos por las técnicas de inserción y esos calibres más gruesos hacen que se reduzcan las complicaciones. Nos permiten más duración, más permanencia sin aparecer los efectos secundarios. Esas técnicas que os decía evitan esa multipunción, ese agotamiento vascular, esas técnicas ecoguiadas que utilizamos y las técnicas de inserción. Y bueno, en nuestro hospital los beneficios han sido muy evidentes y se han beneficiado cada vez más servicios de los beneficios de los dispositivos de línea media. Aún así, hay puntos de mejora. Y aunque precisamente el caso clínico que yo os presento, nos vengo a presentar un caso ideal de esos 153 casos que nos han ido genial, precisamente he querido complicarlo un poquito con la intención de hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Y de que muchos de vosotros veáis también, os veáis identificados con todos estos problemas que pueden aparecer. Entonces he elegido un caso realmente complejo para evaluar, ver y analizar dónde podemos mejorar y dónde tenemos los puntos fuertes y débiles. Os diré que dentro de ese caso clínico hemos utilizado como novedad el anclaje subcutáneo, que parece que se utiliza más frecuentemente en los TIC, pero nosotros a partir de este caso pues lo hemos también aplicado en las líneas medias y nos han ido genial. El caso clínico, ¿no? La descripción de nuestro caso clínico. Bueno, pues se trata de un señor, de un paciente varón de 73 años que se ingresa el 6 de marzo a cargo del servicio de medicina interna en un bloque que está anexo a nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital grande que tiene 3 o 4 estructuras anexas a nuestro hospital. Todo ello se configura en un complejo que es como se denomina la EOXI de Santiago de Compostela. El motivo de ingreso de este paciente fue que tenía una disminución de diuresis en un paciente que portaba una sonda
y que además había tenido un ingreso muy reciente con un shock séptico. Además tiene una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal que motiva el ingreso. Entre los antecedentes personales, pues no tiene alergias medicamentosas, es un paciente dependiente con necesidad de ayuda para todas las actividades básicas de la vida diaria, tiene deterioro cognitivo, con lo cual vive con su hija. Ese deterioro y esa dependencia vienen dados porque el paciente ha padecido en el 2017 y en el 2021 2 ictus isquémicos. Tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, tiene dislipemia y ese ingreso muy previo, muy cercano a este, que fue dado de alta el 2 de marzo, por ese shock séptico, ¿vale? Con un empeoramiento de su insuficiencia renal crónica y con hemocultivos que objetivizan ese shock siendo positivos para Staphylococcus aureus meticilin sensible a la cloxacilina. El juicio clínico en este ingreso es que es una infección del tracto urinario en un paciente portador de sonda con ingreso reciente complicado con un shock séptico, aunque también ahora no se descarta también un foco respiratorio. Es un paciente con varios ictus de repetición y secuelas asociadas. El plan con él es el ingreso en el servicio de medicina interna para intentar solucionar este proceso infeccioso, pero es un paciente que tiene limitado el cuidado médico, ¿no? Es un paciente no candidato a unidades de críticos. Ese es nuestro paciente. Nos lo dan a conocer a través de llamada telefónica. Este fue el circuito que recorrió el paciente hasta llegar a nosotros, hasta nuestra unidad de acceso vascular. Se pusieron en contacto por llamada telefónica, corría cierta urgencia la colocación de un acceso vascular. También lo hacen habitualmente a través de una interconsulta electrónica que funciona conectada a la historia clínica del paciente. En la llamada telefónica y junto al médico especialista decidimos cuál era el acceso mejor. Se descartó totalmente una vía central porque precisaba de tratamiento de sueroterapia, antibioterapia, analgesia y poder, si era posible, también extraer analíticas a través del dispositivo. Decidimos que colocamos una línea media, si puede ser línea media clavicular, por las extracciones de sangre y por la posible complejidad de los antibióticos, y se desplaza desde ese anexo hospitalario a nuestra unidad, donde planificamos e insertamos el catéter. Este paciente, por eso la complejidad, tuvo durante todo el periodo de ingreso 4 accesos vasculares. El primero que veis ahí se inserta el 24 de marzo, el paciente ingresa el 6 y hasta el 24 de marzo no nos lo presentan y no nos lo comunican, la necesidad del acceso. Se le coloca un midline de 25 centímetros con técnica Seldinger directa. Este catéter se retira el día 8, 2 semanas aproximadamente después, por una infección de catéter, que además se verifica y se objetiviza con hemocultivos positivos para Klebsiella pneumoniae y también con el cultivo de la punta del catéter cuando se retira, que también es positivo para el mismo germen. Luego se produce una infección relacionada con el catéter. El segundo dispositivo, que se pone el 24 de abril, también lo colocamos de la misma manera, es el mismo tipo de dispositivo, un medline de 25 centímetros y técnica Seldinger directa o pura, que se llama también. Y en este caso, el paciente, que es un paciente que tiene episodios de agitación, pues tiene una dislocación o extracción accidental del catéter el día 30 de abril. El tercer acceso se lo colocamos el día 6 de mayo, cuando vuelven a requerirnos para poder coger un acceso vascular. Y en este caso nos planteamos cómo poder evitar, qué podemos hacer conociendo los anclajes subcutáneos para los PIC, que ya colocábamos en nuestro servicio, cómo podíamos hacer para evitar esta extracción accidental. Teníamos un problema, que es que los anclajes que teníamos eran de 4 French, se adaptaban perfectamente a nuestros PICs, que son de 5 French, pero para las líneas medias, que son de 4 French, no nos encajaban, con lo cual decidimos cortar un PIC. No es la mejor idea, por supuesto, porque el catéter PIC es mucho más caro que una línea media, pero teníamos que solucionar y darle acceso a este paciente, con lo cual se lo colocamos así, se lo anclamos, pero el día 27 de mayo hace un pico de fiebre y deciden retirar, ante sospecha de infección,
el dispositivo que habíamos colocado. No se hacen hemocultivos, se cultiva la punta de ese PIC y sale negativo. Entonces, el día 28, un día después, volvemos a insertar el mismo dispositivo con ese anclaje subcutáneo y el catéter permanece hasta que el paciente, por su complejidad y por una neumonía que tiene por una aspiración, pues es exitus. Realmente es complejo el caso. También así puede hacernos pensar, ¿no?, que si es algo fácil y hablamos de bondades, debemos de saber que a veces hay cosas complejas, ¿no?, difíciles de manejar. Quería un poco presentaros, aunque ya se ha presentado en el curso anterior, cómo se instalan las líneas medias, las posibilidades que hay, cómo colocamos nosotros en nuestro servicio los dispositivos. El primero y el segundo acceso lo hicimos por técnica Seldinger pura, siempre apoyada en ecografía, con métodos de barrera total, con la funda, que es como lo instalamos siempre, con el material adecuado y con la técnica Seldinger pura, con el dilatador que trae la técnica, que es un dilatador muy estrechito, que a veces no es necesario cortar porque pasa bastante bien. En pacientes que no tienen mucho tejido celular subcutáneo suelen ir bien. Son catéteres que tienen una guía larga por la que se introduce el catéter completamente. Nosotros utilizamos siempre cianocrilato, tanto para los PICs como para las líneas medias. Funciona muy bien, aunque sangre un poquito, siempre hacen desellado de gérmenes, de estabilización del catéter y, bueno, y ese sellado bacteriológico que puede ayudar durante los primeros días hasta que se desprende solo. Esto es como quedaba el dispositivo posteriormente. Este sería el segundo y el tercer, esto yo lo había corregido ya en mi presentación, sería el segundo y el tercer acceso, que lo colocamos, como os decía, por esa técnica Seldinger modificada, ese PIC cortado a medida, apoyado siempre en la ecografía. Como veis ahí tuvimos que medir porque vamos a cortar un catéter, ¿vale? Nosotros usamos el método CADO para medir. Los PICs, en este caso, simplemente era llevar la cinta métrica a la línea media clavicular. Ahí tenemos el material del PIC con el anclaje. Veis ahí el anclaje en naranja de 5 French, como son los French del catéter del PIC. Lo cortamos, como veis ahí, y utilizamos el dilatador que viene con la técnica Seldinger modificada, pelable. Y a continuación pusimos el dispositivo, ese anclaje que se ajustaba perfectamente a los French del PIC y así quedó instalado el PIC. Posteriormente siempre hacemos una comprobación y vemos el catéter ahí en la derecha. Eso es una imagen de la sonda infraclavicular y ahí vemos la vena axilar y la arteria axilar. La arteria axilar a la izquierda y nuestro catéter en la vena axilar. ¿De acuerdo? La siguiente. Así quedaron como a la izquierda los dos primeros dispositivos y como a la derecha el segundo y el tercer dispositivo. Pudimos comprobar, y no porque hiciéramos una placa posterior a la colocación de una línea media, que ya sabéis que es absolutamente innecesaria, que se hizo una placa por otro motivo, por empeoramiento clínico del paciente, que la última línea media la vemos en la línea media clavicular, ahí debajo de la clavícula, como veis ahí. Ahí acababa nuestra línea media. Nosotros siempre trabajamos en cuatro fundamentos importantes, ¿no? El consentimiento informado. El consentimiento informado en las líneas medias lo hacemos de forma oral, en los PICs es escrito, tenemos un consentimiento para los PICs. Hacemos una evaluación pre y post inserción ecográfica con un RAPEVA previo y posterior, un mapeo de toda la estructura vascular del paciente. Y elegimos la mejor zona de donde debe salir nuestro catéter y dónde debe insertarse en la zona del brazo por el método ZIN y utilizamos, como habéis visto en las dos técnicas, medidas de barrera total, igual que en los PICs. La siguiente. ¿Qué reto supuso este caso para nosotros? Bueno, pues la necesidad, por supuesto, de planificar desde el principio el mejor acceso para el paciente, teniendo siempre en cuenta la situación del paciente. En este caso tenía la limitación terapéutica, no era candidato a una vía venosa central inicialmente.
teniendo en cuenta la duración que va a necesitar ese acceso vascular, el tiempo que vamos a necesitar ese acceso vascular y la terapia y las drogas que vamos a infundir a través del acceso. A nivel del paciente, para nosotros era un reto dar solución a un paciente tan especial, ¿no? Tan delicado y tan especial, con ese agotamiento vascular y con esa agitación. El sistema de anclaje fue una solución, aunque tuvimos que adaptar el material del que disponíamos. Y a partir de este caso, lo que hicimos fue solicitar anclajes subcutáneos de 4 French, como nuestras líneas medias. En la actualidad tenemos de 5 y de 4 French para poder insertar los catéteres y usar este sistema de estabilización pues con estos sistemas de anclaje estupendos. Otro reto, por supuesto, y sigue siéndolo, ¿no? Es trabajar siempre con protocolos basados en la evidencia, con protocolos validados por un equipo multidisciplinar que nos evite pues, estas infecciones relacionadas con el catéter como aparecieron en este caso. La siguiente. Aún así, esos fueron los retos, pero también identificamos muchos puntos de debilidad. No es normal que en un proceso de un ingreso de 2 meses un paciente tengamos que instalarle 4 dispositivos. Por supuesto, todo el procedimiento y todo tuvo sus puntos de debilidad, ¿no? El primero que fue esa falta de planificación, que transcurren prácticamente 20 días desde que se colocan los primeros dispositivos cortos hasta que ponemos una línea media. El señor en ese periodo es subsidiario de 6 dispositivos cortos, hasta que por fin se habla con la unidad de acceso vascular y le colocamos una línea media. El segundo punto de debilidad que encontramos es que nos ocurre una infección en el primer dispositivo, una infección importante, una Klebsiella aparece en la infección y en ese dispositivo. Entonces debemos de gestionar las curas, de ser minuciosas y buscar la excelencia a la hora de insertar los catéteres. Tenemos muy controlada la inserción con unos porcentajes de acierto muy buenos, pero aún tenemos mucho que pulir en la gestión de los catéteres. Ese es un punto de debilidad también que tenemos que tener en cuenta. El tercer punto de debilidad fue esas retiradas y esos procesos que tienen los pacientes ancianos de agitación, ¿no? En encontrar una forma de evitar esa retirada accidental que hace que tengamos que volver a colocar un dispositivo, ¿no? Y que estos sistemas de anclajes son muy beneficiosos en esos episodios de agitación y también en problemas dérmicos, ¿no? Porque posibilitan una adecuada fijación y una estabilización del catéter adecuada. Y la cuarta debilidad pues es esa retirada del catéter en una sospecha de infección sin tener una objetividad de la infección, sin haber hemocultivos y comprobándose posteriormente que en la punta no había ningún foco infeccioso que hiciera pensar, vamos, que diera como infección por el dispositivo. La siguiente. Por supuesto, a nosotros el catéter Midline nos parece una solución estupenda. Habéis visto los datos que os he presentado para que veáis que nosotros estamos absolutamente convencidas de que es un catéter estupendo, que da solución a todas esas limitaciones de los dispositivos cortos, que nunca debemos plantearnos en pacientes que van a superar una semana de tratamiento dispositivos cortos teniendo la posibilidad de utilizar líneas medias, ¿no? Y no digamos cuando ya son de más duración y que además no se van a beneficiar de una vía central porque la indicación de lo que vamos a poner por esa vía es para vía periférica. Siguiente. Aún totalmente convencidas de los beneficios de la línea media, no debemos nunca perder de vista todas esas incidencias que hemos visto, ¿no? No debemos nunca de dejar de planificar el acceso al ingreso, no dejar que pase el tiempo, sino cuando ya sabemos que un paciente con un shock séptico va a precisar semanas de dispositivo, pues el planificar el mejor acceso vascular, que en este caso era una línea media, ¿no? Y evitar todas esas, no llegar nunca a ese agotamiento vascular y a esas complicaciones derivadas de la multipunción.
es importantísimo hacer una gestión adecuada del catéter, ¿no? Para prevenir la infección, ¿no? Mediante formación de todos los enfermeros del hospital que van a manejar esos dispositivos, ¿no? Y con protocolos y evaluando los protocolos y la forma de actuación de nuestros compañeros. Tener siempre un mismo criterio a la hora de retirar los catéteres, no precipitarnos, darle un margen, evaluar la situación clínica del paciente, hacer hemocultivos, no precipitarnos a la hora de retirar los catéteres, sobre todo en pacientes que pueden tener focos múltiples, ¿no? de fiebre, de que aparezca esa fiebre, ¿no? Y por último, deciros que el sistema de anclaje subcutáneo nos parece un sistema de fijación rentable, porque es el mismo dispositivo para todo el catéter, muy eficaz y muy a tener en cuenta en todos aquellos pacientes con agitación y con problemas dérmicos. Nos parece una solución fantástica que utilizamos ahí y que siempre lo tenemos en cuenta en este tipo de pacientes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Miriam por esta presentación que vemos que ha habido problemas técnicos. No es eso que quería decir, que mucho mimo por prepararnos un caso clínico que era de una dificultad mayor, se ve. Es verdad que todo no es un camino de rosa, entendemos, y creo que es muy relevante lo que tú has comentado sobre el hecho del tiempo que transcurre, ¿no? Hasta que pueda tener su primer midline. O sea, es verdad que ha tenido varios, pero sobre todo es lo que intentamos en la primera parte, la primera sesión que hicimos, ¿no? Esta manera de cómo nos podemos anticipar y no dejar solo un catéter corto cuando vemos que esto no puede dar más de sí, o porque, como lo has dicho tú, la semana de tratamiento ya es un punto de partida para pensar en otra alternativa. Lo que vamos a hacer, si os parece bien, vamos a seguir con la presentación de Samuel como otro caso clínico que aporta desde otra perspectiva que también es muy enriquecedora. Así que cuando quieras, Samuel, y luego pasaremos a la ronda de preguntas, que os recuerdo, podéis poner vuestras preguntas en la aplicación Slido que tenemos abierta en el curso. Podéis escanear con el teléfono el código QR o ir directamente a la página Slido con el hashtag Midline. Así que gracias de antemano por vuestra participación y veo que ya tenemos bastantes. Adelante, Samuel, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Y bueno, reiterar muchas gracias a Bygone por invitarnos a nosotros. Yo siendo un absoluto outsider en esto del acceso vascular, es decir, yo soy médico y esto ha sido una especie de carambola y bueno, también felicitar a Miriam porque el caso la verdad es que está muy bien, quiero decir, ilustra muy bien una serie de problemas que tenemos y que nosotros como médicos internistas tenemos muchas veces, quiero decir que eso es un reflejo de un paciente que realmente es común hoy en día en los hospitales, ¿no? Bueno, yo trabajo aquí, en la playa, mi despacho da al mar, de hecho. O sea, es un sitio precioso, es un hospital que tiene solo 2 servicios. Tenemos medicina interna y rehabilitación. Los enfermos de medicina interna son un perfil un poco diferente. Son enfermos con comorbilidades, enfermos pluripatológicos y también cuidados paliativos. Y eso también es un poco una particularidad de nuestro centro, que ese mismo perfil de pacientes que vienen a ingresar con nosotros ya no reciben una única medicación o una única inyección, sino que reciben un montón de ellas y un montón de vías periféricas y vías periféricas en los pies y cosas que al final es miseria para el paciente, dolor y infecciones y aumento de estancia hospitalaria. Entonces, esto me parecía un problema y ya en 2015 empezamos a poner los primeros midline. Yo tuve la suerte de trabajar en hospitalización a domicilio hace ya 8 años y las enfermeras del Hospital de Galdácano me enseñaron
que existía este tipo de catéteres. De aquella todavía no había hilado lo de la ecografía, entonces empezamos a ponerlos con una técnica convencional, sin técnica coguiada, fundamentalmente porque los equipos que teníamos de ecografía eran antediluvianos. Luego hemos ido modernizando los equipos. En 2020 canalizamos unas 70 midlines en ese año con una duración de casi 10 días. Y esto era a expensas del tiempo libre de un servidor. Y ese año, al final, conseguimos convencer a la dirección del hospital para que crearan el equipo de terapia intravenosa. Y ha supuesto un boom. Quiero decir, no tiene nada que ver. La estimación para este año son unos 250 catéteres, pero el abanico, la cantidad de gente que podría, o sea, la expectativa de uso que hemos calculado puede llegar a 600, 800 catéteres al año. Quiero decir, son enfermos que los que vienen a nuestro centro son enfermos de DIVA, prácticamente todos. Pero yo creo que lo más llamativo es la prolongación de la duración del catéter y que ya prácticamente los catéteres se retiran por fin de tratamiento. Nosotros ahora tenemos en el equipo 2 enfermeras y luego somos 2 médicos de apoyo un poco para alguna cosa. ¿Cómo lo hacemos? Realmente emana un poco la indicación de 2 vías. Es decir, en nuestro centro las enfermeras pueden hacer interconsulta LETI porque son ellas las que detectan el problema del acceso vascular. Es decir, todavía los facultativos no estamos muy concienciados con el problema, aunque estamos haciendo formación, y de un consenso un poco entre la enfermera responsable del paciente y el médico, se pone en contacto con el LETI y ellas ya valoran el caso y deciden un poco cuál es el mejor abordaje. Nosotros no tenemos PIC porque es raro que los enfermos requieran nutrición parenteral o algo que requiera ineludiblemente un catéter central y realmente prácticamente todo es midline, aunque ahora recientemente estamos introduciendo los mini midline. Os voy a poner un caso un poco para ilustrar esto, ¿vale? Bueno, no se llama María, esta es mi abuela, que se llama Lucía y realmente tiene 104 años, ¿vale? Que los ha cumplido el mes pasado. Y esto es la foto un poco de los pacientes que solemos tener ahora en los servicios de medicina interna, es decir, enfermos que son frágiles, enfermos que, como en este caso, pues llevan postrados por una infección o por algún otro tipo de problema y no pueden comer y además les damos diuréticos para que se deshidraten y tienen hipernatremia, que les nubla un poco el juicio, ¿no? Siguen sin poder comer y eso no se resuelve por boca y realmente son tratamientos que la duración estimada puede ser larga. Es decir, que a veces es difícil de calcular en un primer vistazo del paciente, ¿vale? Y hay otra indicación que nos parece relevante, que son los análisis frecuentes. Es decir, una persona que tiene hipernatremia grave, realmente deberíamos estar monitorizando ese sodio de una forma muy frecuente. Y realmente la punción reiterada también para hacer los análisis es molesta. Es molesta, el enfermo puede incrementar también un poco la sensación desagradable de la hospitalización. Y sobre todo que estos enfermos, las venas, no son palpables en ninguno. Es decir, es ciencia ficción. A esta paciente en concreto también nosotros hacemos ecografía clínica a todos los niveles, que no solo en acceso vascular, y bueno, vemos que tiene una trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. Como os habéis dado cuenta, se ve exactamente igual que cuando hacéis un rapero. Es decir, es una técnica que cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de ecografía puede hacer. Y si lo queréis documentar, si el día de mañana estáis haciendo un rapeva y veis que el enfermo tiene una trombosis y no queréis picar otra vez en la misma trampa, yo creo que la forma más sencilla es esta, es decir, que es la que sugiere el American College of Emergency Physicians, que es poner 2 fotos, sin compresión y con compresión, ¿no? Y así tenéis un poco la idea de qué vena es. Vale, en este caso una trombosis venosa profunda bilateral, así que no sería muy buena idea ponerle vías en los pies, como cosas que hemos estado viendo en mi centro hasta hace bien poco. Luego nos encontramos esto, que no se ve, es un tejido
no sabemos si ahí realmente hay venas, ¿no? Y luego también otro problema que nos encontramos es que las venas en una paciente deshidratada son más pequeñas. Es decir, las presiones venosas centrales son más pequeñas, se transmiten menos al circuito venoso y resulta más difícil tanto palparlas desde fuera como verlas desde la eco. Muchas veces son venas profundas, ¿de acuerdo? Y los enfermos tienen delirium. Y el delirium no solo a la hora de retirar el catéter, sino a la hora de insertar el catéter, que eso puede ser complejo, ¿de acuerdo? En este caso, no es que sea extraordinariamente profundo, pero a 2 centímetros y pico ya es difícil acertar. Y por encima de 1,6 centímetros es difícil. Y no es por la profundidad, no es por la profundidad ni porque la aguja que te venga sea pequeña, sino porque tiene que ver con una cosa del ecógrafo que se llama foco. ¿De acuerdo? El foco, la distancia focal, generalmente estos equipos se tienen en la mitad de la pantalla y la parte, no sé si veis el ratón, la zona un poco más profunda, las paredes están desdibujadas porque no entra... Se ve tu ratón, te lo quiere decir, que sí se ve. No entra dentro de la distancia focal y eso dificulta luego a la hora de la inserción. Y bueno, todos los cuidados intra y extraluminales de los catéteres me los tuve que aprender. Quiero decir, yo no me he formado en esto, pero sí me he formado en ecografía. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacen son sobre problemas en la inserción. Entonces, yo le hablé con Marí, es decir, que no tengo tanta experiencia en cuidados o en este tipo de cosas, pero sí en ecografía. Entonces, quiero aprovechar para comentaros un par de cosas que se ven muy frecuentes, ¿no? Esto está hecho en un Phantom, es decir, en una gelatina, ahí en mi casa, con mi ecógrafo. No son pacientes, porque como os habéis dado cuenta, cuando estamos insertando, es difícil que alguien le dé al clic de grabar y esas cosas nunca quedan registradas. Bueno, la primera es refluye, pero no lo ve entrar, ¿no? Es una cosa como muy del principio, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Como veis, esta es una imagen biplano, aquí sería el eje corto y aquí el eje largo. Veis que entra y justo al final es cuando empezamos a ver en el eje corto la aguja, ¿de acuerdo? Refluye desde que está aquí el catéter. Entonces, esto realmente lo llamamos acceso preplano. ¿Y cómo se soluciona? Cuando vamos a pinchar, la técnica tiene que ser dinámica, tiene que ir acompañando la aguja para ir siguiéndola en todo su recorrido, ¿vale? Es algo que hay que recalcar porque muchas veces se nos pasa. Con el fragor de la batalla, con el enfermo delirante, pues es un poco complicado. Otra muy frecuente, ¿no? La veo, pero luego no refluye. Y bueno, esto técnicamente tú estás seguro de que no hay una trombosis o algo así, que es la aguja de Schrödinger, que está y no está a la vez, ¿no? Y esto es un poco, como podéis ver aquí, en ningún momento está la aguja en la vena, ¿de acuerdo? Es decir, aquí nos puede dar la sensación, pero es que incluso aquí, como podéis ver en el eje largo, en ningún momento perfora la vena, ¿de acuerdo? O sea, promesa, ¿eh? Esto no os he puesto la foto de arriba, que no refluye nada en el Phantom, pero en ningún momento refluye. ¿Y esto por qué es? Porque esto también pasa bastante. Y esto es porque el ultrasonido se forma por haces que están con una disposición tridimensional, ¿vale? No soy muy bueno dibujando. Entonces, pero bueno, esto da un poco la sensación de que no es un folio, ¿de acuerdo? Son múltiples folios que el ecógrafo nos lo calca y nos lo presenta en una imagen únicamente bidimensional, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que estamos haciendo una punción, ¿de acuerdo? Y la aguja llega y se pone en la cara lateral de la vena. ¿Qué es lo que veríamos? Veríamos en el eje corto la vena y a veces vemos esto. Y por la reverberación de la aguja, a veces tenemos dudas de si está dentro. ¿De acuerdo? Esto a veces pasa. La aguja está en una zona un poco más lateral y a veces esto puede ocurrir. Y otra cosa que puede ocurrir también es cuando... esto ya podéis perdonar, el dibujo es francamente malo, pero esto puede ser una especie de dilatación que a veces tienen las venas, sobre todo cuando tienes las valvas de las válvulas venosas. Y a veces el tema es que estamos haciendo una inserción o queremos hacer una inserción y la aguja queda
alojada justo detrás de esa dilatación, ¿no? Entonces, el ecógrafo nos lo va a representar en un único plano, y en un único plano aparece dentro de la vena. Y esto no está dentro, entonces por eso no refluye. ¿De acuerdo? Esto es importante. No se debería pinchar tampoco en estas zonas, porque luego la válvula es un coñazo. O sea, no permite que pase la guía y es un poco problema. Otra cosa que puede ocurrir, esto que hemos visto hasta ahora se llama Slide Thickness Artifact, que es como un poco el grosor del filete, ¿no? O sea, el grosor un poco del haz de ultrasonidos. Y esto que vamos a ver ahora sería Side Low, que es... nosotros tenemos un haz, pero no es solo un haz, ¿vale? Hay múltiples colecciones de haces de ultrasonidos, ¿vale? Y la aguja llega a la parte lateral de la vena, pero no solo recibe ultrasonidos en sentido perpendicular, sino que hay haces que pueden ser laterales, impactan en la vena y lo representa dentro. ¿De acuerdo? Y esta imagen seguro que os suena más, que es como una imagen semicircular y no te queda claro exactamente cuál es la punta de la aguja, porque puede tener un grosor que excede el milímetro que puede tener la aguja. Y esto puede dar la idea de que está dentro y no lo está. ¿Cuál es la solución de esto? Bueno, no hay mucha solución, porque esto depende muchas veces de la construcción del ecógrafo, pero cuanto más perpendicular sea el haz de ultrasonidos, menor probabilidad de este tipo de artefactos. Entonces, lo que te pide el cuerpo a veces, cuando vas a acompañar la aguja, es hacer esto, que aumenta la tasa de artefactos, y lo ideal es lo mismo de siempre, acompañar la aguja siempre en perpendicular. ¿De acuerdo? Esto no va a eliminar todos los artefactos que vamos a ver. Cuando veáis una dilatación, lo importante es conocer la zona que vas a pinchar, que es decir, que ya has hecho un rapeva previo y te tienes que estudiar un poco qué hay en esa zona para intentar evitar caer un poco en la trampa de pinchar por detrás de la dilatación. Bueno, y otra cosa que permite este catéter, que es más largo, es decir, es tunelizar, que es que no parece que es ese gran desconocido, pero claro, en este caso tiene un doble túnel hasta axila y no puedes hacer esto con un mini midline y desde luego no puedes hacerlo con un catéter periférico corto. Es decir, tú date un poco a la idea de que un catéter periférico corto que tenga 6 centímetros ni llega a estar la mitad en unas condiciones normales. Entonces el midline, perdón, es una alternativa bastante buena para esto, porque nos permite meterlo en sacar el punto de inserción a zona verde y evitar complicaciones serias, ¿vale? Bueno, y no sé si se ve muy bien, pero bueno, esto está hinchado, edema y por rojo, ¿vale? Y no es la paciente, evidentemente, porque pusimos un anclaje subdérmico de estos que ponemos en los enfermos con delirium para evitar la retirada. Y esto, la idea es que ocurre a las 24 horas y nos plantean si es una trombosis. Y, hombre, es raro una trombosis a las 24 horas. Nosotros, de hecho, no tenemos ninguna documentada en 3 años. O sea, no nos ocurre. No es que seamos... O sea, yo creo que es muy raro hoy en día. O sea, es muy infrecuente. Con los PIC, sí. O sea, puede haber un pelín más de trombosis, pero aún así son cosas un poco más exóticas. Pero esto se puede ver. Es decir, ahí tenéis la zona de la subclavia con la punta del catéter, ¿vale? Bueno, no sé si os dais cuenta, la subclavia se comprime un poquito con la respiración de la paciente. Esto te da una idea de que hay una transmisión de presiones negativas torácicas y que no hay ningún stop entre esto, ¿de acuerdo? Y puedes, bueno, habíamos hecho ya un barrido del catéter y no hay ningún problema en el catéter ni nada. Y también con el Doppler espectral se puede ver esa variación, se puede documentar, ¿de acuerdo? Cuando inspira, el enfermo succiona la sangre y aumenta el flujo, ¿de acuerdo? Esto realmente no hay requiere muy poca curva de aprendizaje para hacerlo. Y creo que es una competencia, nosotros, creo que está Miren y Arantxa viéndome, tenemos que trabajar en enseñarles a ellas porque es una cosa que resuelve muchas dudas. Nosotros no tenemos servicio de radiología y una duda de un catéter o de una trombosis puede acabar con el enfermo con 45 minutos de ambulancia, 3 horas de urgencia y luego, o sea, terrible, porque es
muy molesto para el paciente. Y bueno, ¿por qué el midline, no? Es decir, ¿por qué a nosotros nos resolvió los problemas el midline? Pues porque es un único dispositivo para todo el tratamiento, para todo el ingreso. Es que eso es confort, es decir, en definitiva, no solo es seguridad, sino que lo que tenemos que buscar es que el paciente tenga la mejor experiencia. Y además nos permite extraer análisis, es decir, esto es clave. ¿Vale? No solemos caer en esto a ver, yo no soy de pedir muchas cosas, pero los médicos somos muy pedigüeños y muchas veces troponinas diarias o troponinas cada 6 horas o esas cosas que hacemos jolín, es un pinchazo cada 6 horas hombre, es molesto para el paciente. También el que tenga más longitud nos permite tunelizar, que es algo que siempre tenemos que tener en la recámara y bueno, como ha dicho ya antes Miriam, la fijación con el anclaje es algo que también está reduciendo bastante la colocación de catéteres. Nosotros teníamos pacientes con retirada de acceso, o sea, retirada de dispositivos cortos por turno y no es tan infrecuente. Es decir, hicimos una revisión durante unos meses y igual había 2 o 3 individuos a la semana que les tenía que poner una vía por turno, ¿no? Y esto, al final, el catéter midline lo que viene a hacer es un poco una atención humanizada, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? No solo centrarnos en los rollos de seguridad y de economía, sino que el enfermo tenga la mejor experiencia posible. Es decir, que el confort yo creo que es algo que no tiene precio, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo lo que traía. Nuevamente quería daros las gracias. Este es el equipo nuestro, que son las 2 enfermeras, Miriam y Arantxa. Sara es la otra instructora de mi servicio de ecografía, que es otra médico que pertenece al ETI. Y nada, ya con esto dejo ya de torturaros, ¿vale? La tortura ha sido leve, puedes estar tranquilo. Ha sido muy interesante vuestros 2 enfoques que se complementan muy bien. Das un enfoque muy orientado a la ecografía y yo creo que los vídeos hablan muy bien. Si os parece bien, vamos a pasar a la fase de preguntas, la ronda de preguntas, que hay unas cuantas. Me gustaría lanzaros una que creo que quizás en el orden que hemos visto las cosas o la cronología viene quizás mejor. Me refiero a lo que comentamos entre las 2 presentaciones, es decir, el anticipar el acceso vascular, la necesidad del paciente. Vosotros lo vivís cada día, habéis conseguido poner en marcha un equipo. Es verdad que sigue siendo, entendemos, difícil. Entonces, para la gente que nos mira y que quiere empezar, ¿cómo se hace eso? Y los que ya tienen equipo, ¿cómo mejoramos el hecho de que las enfermeras en los servicios tienen que saber valorar? ¿Cómo lo hacéis vosotros y qué acciones emprendéis para esto? ¿Empiezo yo? Sí, adelante. Pues nosotros con formación, pero no solamente a las enfermeras, hay que formar también a los médicos, por supuesto, y estoy de acuerdo con Samuel, quienes primero detectan la necesidad del acceso vascular son las enfermeras, que están a pie de cama, son las que le comunican al médico que ese paciente no hay manera de pincharlo, y lo que necesitan nuestras enfermeras y nuestros médicos es saber qué catéteres tenemos en el hospital, primero, de qué disponemos, ¿no? Qué técnicas tenemos, que existimos, las unidades de acceso vascular, y que es necesario planificar. A veces, para eso estamos nosotros, ¿no? Para asesorar, para saber, para indicar, y la comunicación con el equipo, la unidad de acceso vascular es fundamental para decidir, ¿no? Y el conocimiento, claro, la formación en detectar estos pacientes DIVA, en saber, nosotros ya tenemos pacientes con historia de paciente DIVA, que se reconocen a sí mismos como pacientes DIVA, porque ya llevan muchos ingresos, nos conocen y ya son el mismo paciente quien requiere, pues son pacientes crónicos, eso. Entonces, para mí es eso, la formación. ¿Nos puedes recordar, perdona que te corte, qué es un paciente DIVA para los que nos miran? Bueno, son los pacientes de difícil acceso vascular. Creo que se considera paciente DIVA todo aquel que precisa más de 2 punciones para poder acceder al acceso, ¿no?
Luego hay una serie, pues muchos factores, ¿no?, que determinan que ese paciente es de difícil acceso vascular, muchos factores de su enfermedad, de sus características. Hay formas, scores de identificar los pacientes DIVA. Y bueno, en definitiva, lo más sencillo es eso, esos pacientes que requieren más de 2 pinchazos para conseguir un acceso vascular corto. Y el hospital está lleno de ese tipo de pacientes. En tu caso, Samuel, ¿cómo lo habéis hecho? Nosotros hemos trabajado, es decir, las enfermeras de Leti han hecho una labor importantísima de formación a la enfermería. Es decir, que nosotros hemos habilitado las enfermeras pueden hacer la consulta a ellas, ¿no? Y eso le cae al equipo y el equipo va a la planta y lo resuelve, pero eso ha aumentado, no sé si me contó que eran 150 interconsultas durante estos 6 meses, no solo para inserción, sino también para las complicaciones. Es decir, que eso es importante también. Es decir, el Leti no solo inserta, sino que es los que resuelven, porque hay cosas, es decir, las obstrucciones, por ejemplo, igual es un proceso un poco más complicado para que diseminar un poco la formación en la totalidad del equipo de enfermería, pero yo creo que el problema fundamental no viene a la hora de hacer un abordaje reactivo, sino el enfermo, nosotros tenemos en Osakidetza, la verdad es que tenemos una suerte de tener un sistema informático muy bueno. Yo llevo desde el año pasado intentando tocar puertas para ver si tenemos un sistema para marcar al paciente. Es decir, nosotros tenemos un sistema que nos marca si el paciente tiene vía aérea difícil, si está con quimioterapia, si tiene marcapasos o si es alérgico. Y el paciente DIVA yo creo que es una cosa mucho más frecuente que va a condicionar un cambio de abordaje mucho más intenso, por ejemplo, que vía aérea difícil. Y no sé, si hay alguien de servicios centrales de Osakidetza viéndonos que puede influir, que estaría bien que hicieran eso, ¿no? Y el tema también, como ha dicho Miriam, es simplemente la formación facultativa. Yo creo que hay un problema cognitivo. Nosotros nos dedicamos al razonamiento clínico, ¿no? Y es difícil a veces saber qué necesita el paciente y calcular el pronóstico, pero lo que generalmente hacemos es tener una especie de idea de pérdida con el midline. Es decir, pensamos que es caro, complejo, ¿no? O sea, el enfermo está como en un invernadero ahí metido durante 30, 40 minutos, tengo que hacer una interconsulta. Ese tipo de complejidad yo creo que produce un poco de aversión a la pérdida. Dice, no, como tiene un acceso vascular, que le han puesto hay una flexura y que se le sale la mitad en cuanto estira el brazo. Nos parece, que yo también soy médico y prescriptor, que eso es algo para ir tirando, ¿no? Entonces, sí, totalmente. El problema es irreversible. ¿Fastidias esa vía o directamente tienes una complicación infecciosa o algo? Es algo difícil de resolver. Es una especie de norma instaurada, ¿no? Un poquito, es el recurso que tenemos y tenemos que tirar con eso, ¿no? La mitad de la medicina es eso, Mari. Es decir, la mitad de lo que hacemos los médicos es aprendido por nuestros residentes mayores, nadie se lo revisa. Y yo incluido, no te pienses. Es decir, y bueno, esto, los equipos de terapia intravenosa tienen, yo creo que dentro de sus estamentos y de su visión, la formación continuada, el aprendizaje continuo, ¿no? Y nosotros no podemos estar actualizados en todo, es decir, el campo igual del prescriptor es excesivamente amplio, pero crear un especialista dentro de la enfermería de esto yo creo que es algo muy importante. Es decir, porque al final esas cosas cambian, pero a una velocidad pasmosa, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Respecto al trabajo que hacéis de equipo, es decir, tenemos claro que en vuestros centros médicos y enfermeras trabajan juntos, pero ¿cómo se hace? Es decir, hablabais de la decisión, viene la enfermera que contacta al médico para avisarlo, o es un trabajo que se hace todavía en más profundidad respecto a reuniones semanales de una especie de comité de acceso vascular, o eso no existe todavía? En mi caso eso no existe todavía, ¿no? Lo que sí hemos hecho, a tenor de lo que hablábamos antes,
llevando tanta experiencia como llevamos encima, lo que nos encontramos es que antes todo lo que colocábamos eran PICs, todo el mundo eran PICs, y ya ha cambiado eso pues por la formación y por la comunicación. En nuestro caso sigue siendo una relación entre la enfermera, el médico y nosotros. O sea, la comunicación es entre esos tres pilares principales. A veces parte ya del servicio de infecciosas o del servicio de hospitalización a domicilio quien decide inicialmente ya colocar una línea media para llevarse el paciente a casa. Eso sí, eso ha cambiado y ha mejorado con algunos servicios. Pero no hacemos esas reuniones importantes, porque sobre todo a la hora de los protocolos, a la hora de las decisiones de planificar formas de actuación, serían muy interesantes, tanto en la planificación como en la gestión, como serían interesantes y necesarios, ¿no? Que es lo que nos queda a nosotros por solventar, ¿no? En constituirnos en eso y en poder hacer reuniones con otros especialistas, con ecografistas, con radiólogos, eso nos queda por hacer. De acuerdo. En tu caso, Samuel. Pues realmente es un pelín diferente. Nosotros ya tenemos un proceso organizado, entonces, bueno, las enfermeras lo llevan, tienen una memoria, tienen indicadores de calidad, pues eso hay una serie de reuniones programadas o se hace de una forma un poco más dirigida. En cuanto a la decisión del acceso, es un consenso. Entonces, la idea es que la detección de la necesidad la puedan hacer lo más rápido posible y esa detección de la necesidad es como salta una visita de la enfermera de Leti al prescriptor y ofrece un poco ese servicio, ¿no? Intentamos cubrir esa barrera de desconocimiento del funcionamiento del catéter o de para qué era. Al final, bueno, pues se tienen que subir igual más veces a la planta de las necesarias, pero yo creo que eso es importante a la hora de tener un abordaje proactivo. Luego, el prescriptor es el que comparte un poco con la enfermera qué duración estima de tratamiento, qué tratamiento tiene. Y luego, una parte importante que hicimos con nuestro farmacéutico es que en nuestro sistema de prescripción se pueden introducir alertas. Entonces, todos los fármacos irritantes o vesicantes salta una alerta y dice, ojo, esto necesita acceso vascular avanzado, o sea, no se mete en qué tipo. Y entonces ya eso crea una conciencia en el prescriptor hombre, tengo que revisar al Leti si quiero poner alguna cosa de estas. Y desde entonces hemos notado un incremento muy importante de Importante. Sí, lo que tú comentas, que no hay que olvidar que es verdad que cuando vemos las recomendaciones sobre equipos multidisciplinar, farmacia hace parte de ello, es verdad, ¿no? Porque son los garantes de las características, entendemos, del fármaco, que es primordial saberlo antes de poner una vía. Si os parece, podemos entrar en más profundidad sobre lo que es en sí la indicación de la línea media. Maite nos hace una pregunta sobre el tratamiento a domicilio. Si es algo que colocáis siempre antes de que se marche a casa el paciente o si os vienen a veces desde el domicilio y se hace como un acto ambulatorio, digamos, la colocación. Samuel, ¿quieres? Oh, perdón, Miriam, adelante, no sé. No, Miriam, empieza tú. Bueno, pues en nuestro caso cada vez más, sobre todo cuando el paciente está ingresado dentro del hospital, ¿vale? Dentro de nuestro complejo principal, donde está nuestra unidad de acceso vascular, ahora mismo no se va ningún paciente sin que nosotros coloquemos una línea media. O sea, lo que hacen los especialistas de ADO es inmediatamente decirle al médico que necesitan una línea media para poder llevarse al paciente. Eso cada vez es más frecuente. Hay algún caso que a lo mejor de esos anexos, de esos hospitales anexos, donde quizás tengan alguna dificultad, ¿no? A nivel estructural, ¿no? Para que nosotros situemos con más rapidez la línea media, que los pacientes van a domicilio o que ellos planifican una duración estimada y se alarga el tratamiento, ¿no? Y es necesario ponerle una línea media. También tenemos pacientes que vienen de forma ambulatoria desde casa y le colocamos la línea media y se van. Pero muy poquitos, ¿eh? La mayoría suelen ser programados para domicilio con su línea media. Sí. De acuerdo.
en tu hospital, Samuel? El tema es que nuestro centro no tiene hospitalización a domicilio. Es hospitalización a domicilio de otra OSI. Y claro, nosotros el enfermo que se va a ir se va con el midline puesto del centro. Pero si imagínate, se disloca el catéter en casa, no... me imagino que vayan al centro de referencia a colocarlo. Yo cuando tuve la ocasión de trabajar en hospitalización a domicilio, lo ponían en casa y sin eco. Es decir, eso tiene mucho mérito. Pero bueno, hoy en día existen ecos portátiles y la factibilidad de eso es total. Quiere decir que el enfermo, desplazarle para poner un catéter no deja de ser molesto y puede retrasar el tratamiento, porque esto, si es hospitalización a domicilio, si es un servicio con una dedicación horaria, puede ser complejo. En urgencias igual no hay dispositivo para ponerlo o tiene que venir anestesista. Es un poco jaleo. Yo creo que la idea es, lo ideal sería ponerlo en casa, porque... Es algo factible. Sí, únicamente puede ser un problema de ergonomía. Es decir, claro, las camas de casa no se suben y uno le da un vago poniéndolo, pero exceptuando eso, tú tienes kits que se llevan a pie de cama. La esterilidad no es un problema en domicilio. Equipos wireless que tienes con una tablet. No, hoy en día yo creo que eso ha mejorado mucho. De acuerdo. Muy bien, nos lleva a otra pregunta que está relacionada con la domiciliaria. Os la digo ahora sobre la duración de un tratamiento. Una persona de Sevilla que nos dice, me gustaría saber si este tipo de catéter sería útil para terapia antibiótica domiciliaria con una duración de entre 6 y 8 semanas. Bueno, aunque los fabricantes tienen una estimación de duración, ¿no? Nos pasa un poco también como los PICs, ¿no? Hay una bibliografía que asegura un tiempo estimado de duración, pero bueno, nosotros hemos tenido un señor con un PIC con 4 años. 4 años instalados sin ningún problema, ¿no? Entonces, siempre que la vía esté perfecta, que el cuidado y la línea media estén bien, podemos mantener un tiempo el catéter, podemos mantener un poquito más el dispositivo, ¿vale? Los fabricantes aconsejan una duración estimada, pero bueno, nosotros hemos mantenido catéteres más tiempo sin ningún problema. El ejemplo de este señor, que era un señor que hacía una vida absolutamente normal, incluso llegó a caerse del árbol cortando una rama y se rompió una costilla y el catéter PIC se mantuvo ahí como un campeón, pues lo dice todo, ¿no? Entonces, bueno, podemos dejar el catéter vigilándolo y manteniéndolo bien un poquito más de tiempo, en mi opinión. De acuerdo. Sí, son recomendaciones que nosotros en la fabricación. Tenemos un midline ahora puesto 130 días o sí, y sigue funcionando, ¿eh? Y se extrae sangre. Efectivamente. Mira, eso es... Perdón. No, eso, en mi experiencia, el máximo, o sea, la mayor animalada que he visto es una paciente con una resección total de intestino que estaba con nutrición parenteral y llevó 11 años una vía subclavia sin tunelizar. Y eso está costroso. 11 años. Y no ingresó por una infección, ingresó por otro tipo de complicación a largo plazo de la nutrición parenteral, pero bueno, es decir, que un catéter bien cuidado puede durar muchísimo tiempo. Entiendo. Has comentado algo que creo que puede ser muy interesante para los que nos miran y que también pues, les apetece lanzarse y tienen esta pregunta que me refiero a la analítica, la extracción, la muestra de sangre. ¿Hay algún debate, se ve, sobre el midline, sobre esto? Es decir, ¿sirve o no sirve? Es decir, ¿dónde se tiene que encontrar la punta para poder extraer sangre de forma diaria, por ejemplo, y si es realmente el catéter adecuado? ¿Qué opináis vosotros? Hombre, nosotros opinamos que los midline que acaban en línea media clavicular, próximos a la vena subclavia, con calibres importantes, con flujos importantes de vena, sirven para mucho tiempo de extracción venosa, muchos más que los que se sitúan en la vena axilar, que acaban apoyando también por el movimiento del brazo en la pared y acaban obstruyéndose mucho más fácilmente que los que quedan en una vena mucho más gruesa de mayor calibre. A nosotros los que colocamos ahora, que suelen estar situados en esa zona entre la vena axilar y la vena subclavia,
nos están funcionando muy bien durante mucho tiempo, se extrae sangre. Esta mañana hemos extraído a una paciente que tenemos ingresada que lleva 3 semanas, cuya punta está en la media clavicular, perfectamente. Tuvimos que mover un poquito el brazo para que empezara a refluir, simplemente separándolo, haciendo un movimiento de aducción, el catéter funciona muy bien. Es importante los movimientos de los brazos, pasa un poquito también como los reservorios, ¿no? Que hay momentos que, aunque duran muchos años, hay momentos en que hacen pared con la vena, se pegan a la vena y ciertos movimientos de presión o cambios de presión ayudan a que la punta quede libre y funcione perfectamente. Yo creo que hay 2 problemas. Uno son los cuidados, es decir, la técnica tiene que ser estéril y tiene que haber un lavado muy bueno después de la extracción, y eso es importante enfatizarlo, porque si no lo que hace es obstruir. La obstrucción tampoco es un drama, pero fastidia. Y luego, yo creo que más que donde quede la punta es la fisiología de la presión venosa. Es decir, hay personas que por la patología que tienen, por ejemplo, la gente que tiene hipertensión pulmonar o algo que hace que aumente la presión venosa central, refluye fantástico y está muy bien para sacar análisis, pero son enfermos que les dejan los sueros colgando y son capaces de refluir hasta el sistema, ¿no? Entonces, hay que entender cómo está el paciente de presiones, que es un poco difícil y por eco hay formas de saberlo, pero el tema es que enfermos que están deshidratados puede ser más complejo y eso es, probablemente haya que tener la punta más proximal. Y los enfermos que tengan una presión más alta o estén normoeuvolémicos, eso probablemente puedas asumir axilar o incluso tramos más distales, porque mientras el reflujo de catéter no tiene que haber mucho problema. Y como ha dicho Miriam, si hace un valsalva o se hace alguna maniobra, eso puede evitar el contacto con la vena. Vamos. De acuerdo. Para terminar nuestra ronda de preguntas, vamos a abordar un último aspecto de la línea media, que es la formación. Lo habéis comentado los dos. ¿Cómo hacéis en 2 aspectos? Es decir, cuando empezáis, que la gente nos está preguntando pues, la formación en cuanto a ecografía, ¿dónde os formáis? Que parece ser que los que nos miran no tienen tanto acceso, donde se puede hacer cursos online, o no sé, o cómo lo habéis hecho en la práctica. ¿Cuál es la curva de aprendizaje? Y la otra faceta, donde la formación es muy importante, es lo que acabáis de comentar, que es el mantenimiento del catéter. Así que si queréis, Miriam, puedes empezar con la ecografía, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Nosotros hemos tenido una formación muy larga, porque cuando nosotros hemos comenzado hace 11 años, las cosas aún estaban bastante en pañales, ¿no? Aunque fue muy determinante el ponernos en contacto con otros sitios más evolucionados que nosotros, por supuesto, y así fue como nos formamos, ¿no? Asistiendo a cursos, a sitios donde tenían unidades de acceso vascular, fuimos a la Fundación Jiménez Díaz, nos formamos también dentro de nuestro hospital. La primera clase que recibimos fue del cirujano vascular, que manejaba, que se dedicaba pues, a hacer ecografías, y fue la primera charla que tuvimos. Fue muy curiosa porque nos dijo, ¿y qué es lo que vais a hacer con esto? ¿Para qué queréis esto? ¿Por qué tenéis tanto interés en manejar ecografía, ¿no? Bueno, fue poquito a poco nuestra formación. Yo creo que ahora es más fácil, que hay más facilidad porque hay más cultura de formación. La gente ya tiene otra concepción de lo que es necesario para formarse en una unidad de acceso vascular. La formación es larga, en nuestras circunstancias fue larga, porque no tuvimos ayuda de nadie, fuimos nosotras quienes comenzamos, nos decidimos, nos movimos. La industria nos ayudó mucho también en cursos de formación y poco a poco nos hemos ido formando sin problema. Y eso que somos un grupo muy grande de enfermeras. Somos 8 enfermeras que colocamos dispositivos en mi unidad. Pues también la formación ha sido más larga. Cuantos menos individuos conforman la unidad de acceso vascular, más fácil es la formación, ¿no? También llevamos mucho tiempo en el tiempo también, y eso también nos ha ayudado, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso fue muy por nuestra parte, ¿vale? No tuvimos ayudas
porque la idea partió de nuestro servicio, del servicio nuestro, y nosotros fuimos quien nos dirigimos a la industria, a los ecografistas y a otras unidades, como os digo, a otros hospitales que ya tenían eso más avanzado y que nos formaron. Fue así. En cuanto a la gestión, decías, la gestión nosotros, en la gestión y en la planificación, nosotros hacemos a diario formación. O sea, yo cuando cojo el teléfono por un médico que me solicita un dispositivo, hago formación. Cuando me desplazo a una habitación de un aislado, hago formación con la enfermera que está a mi lado. Cuando vienen mis alumnos a nuestra unidad, hago formación. Y además lo hacemos para docencia, lo hacemos en cursos fuera de nuestros hospitales. Hemos formado unidades en privados. O sea, formación continua hacemos. Continua, es muy importante, ¿no? Y tiene que ser continua y tiene que partir del hospital, que en este caso hemos vuelto a recuperar nuestro curso, y tiene que partir del hospital y tiene, aparte de nuestra predisposición, que nos ayude también y nos están ayudando. Así que muy bien. Muy bien. ¿Y en tu caso, Samuel, cómo pues fue un poco más diferente. Yo tengo formación en ecografía, ¿no? Entonces la dificultad fue un poco el conocer el tipo de catéteres, la técnica, los cuidados. En este aspecto, la verdad es que he estado aprovechando las cosas del campus de Baigon y un montón de recursos, sobre todo en redes sociales. Es decir, que la gente no tiene la idea de que las redes sociales es educación médica, que realmente lo es. Entonces, bueno, a través de gente puntera que hay en este país, yo ahora mismo estoy colaborando con Seinab, que esto es un spoiler, tienen idea de hacer algún tipo de formación y bueno, la idea un poco es democratizar esto. El problema fundamental que veo es el desplazar a la gente para hacer la formación, es decir, los sanitarios nos necesitan, es decir, que claro, no nos pueden dar muchos permisos de formación y luego los permisos que hay entre hospitales para hacer prácticas con pacientes, que puede ser un problema a la hora de esto, ¿no? Pero fuera de eso, hacer un syllabus online es bastante asequible y luego unos requerimientos de práctica que se pueden hacer primero con simuladores y luego asistiendo técnicas en vivo, está bien. Nosotros nos dedicamos a formación en ecografía, no en acceso vascular, pero bueno, en el futuro probablemente se pueda. Y no solo, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en que la enfermería no es solo acceso vascular lo que puede hacer con ecografía, sino más cosas. Es decir, que si tienen que estimar o cuantificar variables o fisiológicas o anatómicas, van a poder utilizar un eco. Y las retenciones de orina en mi planta las ven las enfermeras. La gestión del sondaje vesical ayudada por ecografía no tiene nada que ver. Es decir, y como esa, un montón de cosas. En el caso particular este, ya te digo, nosotros tuvimos la suerte de que otras OSIs, la OSI Álava y el Hospital de Donostia nos ayudaron, es decir, que los equipos de Camino y de Vicky acogieron nuestras enfermeras para formarlas, que eso ellas tienen un programa ya establecido muy bueno y el tema es intentar expandir eso, es decir, que todo el mundo pueda beneficiarse de esa formación. Pero como dice Miriam, es muy importante que el hospital lo patrocine o lo tenga para poder hacerlo. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya hemos llegado al final de nuestra tertulia y este webinar con vuestros casos clínicos, que os agradezco de nuevo haber preparado, que eran muy interesantes y vuestra experiencia pues siempre puede servir a muchos otros que están en la misma situación o que quieren también lanzarse. Así que gracias. Aprovecho antes de despedirnos para recordaros, como bien ha dicho Samuel, y me alegro que haya podido ser útil, que tenéis el Campus Baigon a vuestra disposición, en el cual encontraréis artículos sobre accesos vasculares, como son los midline, los PICS, los reservorios, procedimientos, técnicas, y podéis utilizar protocolos que hemos hecho conjuntamente con profesionales sanitarios o infografías que también pueden ser muy útiles en un servicio, tener un póster, por ejemplo. Así que no dudad en echar un vistazo.
Miriam, Samuel, espero veros de nuevo aquí porque ha sido muy interesante. Os deseo una feliz tarde y muchas gracias a todos por haber atendido en este verano que empieza. Así Gracias que, a ti. muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Venga, Ur.